Muy buenas noches a todos los seguidores de el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Hoy día 28 de junio del año 2021 voy a plantearles a ustedes cómo un cadete de los centros de formación de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que se encontraría en estado de gravidez por ser una cadete mujer en cualquier año de estudios puede plantear una demanda de acción de amparo argumentando la vulneración de los derechos fundamentales a la libre personalidad, a la educación, a la igualdad y a la discriminación, etc. Bien, soy Jesús Barbosa, abogado especialista en Derecho Penal Militar Policial. Me dirijo a todos ustedes para exponer casos reales y concretos y posibles soluciones ante la situación misma que se presenta en la vida real. Cada caso merece un análisis objetivo del tipo infractor o de la falta imputativa muy grave, si es en el régimen disciplinario de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, y dentro de las Fuerzas Armadas vamos a hablar de un caso del Ejército Peruano, que una cadete cuya identidad se mantiene en reserva, se encuentra embarazada del año 2019 y bueno, ha sido tratada con la ley del régimen de las escuelas de formación de los cadetes, y vamos a proceder a contarles a ustedes cómo estamos planteando esta defensa para que en casos sucesivos tengan en cuenta el no agotamiento de la vía administrativa. Bien, existe una cadete cuyas iniciales vamos a solamente darlas TDA, que se encuentra en la Escuela de Oficiales del Ejército Peruano. Y estando en el tercer año de alumna o cadete, se encuentra en estado de gravidez o de embarazo. Inmediatamente al ser detectada en esta situación, los oficiales que se encuentran a cargo de ella en su sección o en su unidad informan de este hecho al señor general director de la Escuela Militar de Chorrillos para hacer el correspondiente proceso administrativo disciplinario y no pasarla a retiro o darle de baja. Bien, consideramos que es un exceso, consideramos que es un abuso, un acto arbitrario a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya lo vamos a comentar y que por muchos es conocido. Bien, ¿qué es lo que estamos pidiendo en este proceso de amparo? También se plantea en la Marina de Guerra, en la Fuerza Aérea y en la Policía, reitero. Pero ¿qué lo pedimos en este caso concreto? Que siendo cadete de la Escuela de Oficiales del Ejército Peruano, en condición de gestante, encontrándose en un peligro permanente en la vulneración de sus derechos fundamentales previstos en la Carta Magna, en la Ley del Ex, que es la Constitución Política del Estado, específicamente, ¿cuáles son los derechos que se amenazan fundamentalmente? El derecho a un debido proceso administrativo sancionador, prescrito en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución. ¿Por qué invocamos esto? Porque si se le quiere iniciar un proceso administrativo disciplinario sancionador, ella tiene derecho a elegir una defensa eficaz, a argumentar sus medios de prueba, jurisprudenciales, técnicos, doctrinarios, fundamentos fácticos que puedan contribuir a desvirtuar la imputación muy grave que se le imputa a esta cadete. Se afectaría también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, claro, que se encuentra prescrito en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el derecho a la educación en el artículo 16 de la Constitución, el derecho a la igualdad, no discriminación por razón de sexo, prescrito en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución. ¿Y por qué? Porque le pretenden dar de pase a retiro o darle de baja por la situación que está embarazada. Ese es el argumento principal. Y se afecta su futuro derecho al trabajo, su derecho a la salud, previsto en el artículo 9 de la Constitución. Consecuentemente, al señalar genéricamente la pretensión, nos vamos a la pretensión específica. ¿Qué entendemos como pretensión específica principal? Que no se aplique a este caso concreto de esta cadete que se encuentra embarazada
el reglamento de los centros de formación de las Fuerzas Armadas, dado que este reglamento pretende o dispone darle de baja por la causal psicofísica de estar embarazada. Y en caso de que se produzca la vulneración de esos derechos fundamentales y su agravio constitucional en su contra, solicita al juzgado que se reponga a la situación anterior, es decir, que se le siga considerando como cadete. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que cuando nosotros pedimos una pretensión, tenemos que aplicarla al caso concreto. Si bien es cierto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también de la Corte Interamericana, se aplica a los casos concretos, pero en hechos que se relacionan o que se concatenan similarmente a lo expuesto en el contenido fáctico normativo. Sin embargo, tenemos que ir ascendiendo, detallando pormenorizadamente cada pretensión conforme a los documentos probatorios que obran en cada caso concreto. Bien, como una pretensión accesoria, se pide que a fin de que no se vulnere su derecho a la salud, así como a la salud del hijo que lleva en sus entrañas por nacer, es que solicitamos que se oficie al Hospital Militar Central y se ordene que se le realicen todos los exámenes de embarazo correspondientes, los controles, la atención médica pre y postnatal, incluyendo el parto, así como la atención de salud de su hijo que se encuentra por nacer en su vientre. Eso es una pretensión accesoria. Otra pretensión accesoria, que a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales antes descritos y en cumplimiento de la jerarquía normativa prevista en el artículo 51 de la Constitución, que se ordena que prevalece esta norma constitucional sobre toda norma infralegal o infraconstitucional, es que se solicita la no aplicación del artículo 42, inciso C, el artículo 49, inciso D, artículo 139, inciso A, artículo 135, inciso A y el artículo 137 del reglamento de los centros de formación de las Fuerzas Armadas, por considerar que va en contra de la constitución política ya mencionada y porque es atentatoria, discriminatoria, hay inequidad en los derechos fundamentales ya mencionados, en este caso concreto a esta cadete que se encuentra embarazada y que va a ser madre. Sobre los temas de los reglamentos y las leyes que hablan sobre los regímenes especiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, nosotros estamos preparando un trabajo doctoral en San Marcos, que estoy seguro va a ser materia de debate, sobre la inconstitucionalidad de las leyes de régimen disciplinario y los reglamentos de las escuelas de oficiales para casos como estos. Bien, también estamos pidiendo con una pretensión accesoria que se mantenga el statu quo. ¿Y qué es mantener el statu quo? Que se mantenga en condición de alumna o cadete de la escuela de oficiales del ejército peruano y que no se le discrimine por el hecho de estar embarazada y sea víctima de bullying, de mofa por sus compañeros o compañeras o por los oficiales que se encuentran bajo su cuidado o por el personal que se encuentra adscrito a este centro de formación, ¿no? Además, se ordene y disponga que la cadete no sea sometido al consejo psicofísico, o sea, no sea sometida a este procedimiento administrativo disciplinario por el estado de gravidez que se encuentra, por considerar que el reglamento y el articulado que hemos mencionado, específicamente el artículo 137, 135, 134, 42 y 49, son inconstitucionales, devienen en arbitrarios, devienen en ilegales, discriminatorios y contrarios a la ley y al derecho, y sobre todo atentarían a mantener el statu quo de una cadete que es potencial madre de familia. También tenemos que ver que el Consejo Superior, por considerar que el articulado del reglamento ya mencionado de los centros de formación de las Fuerzas Armadas que utilizan en sus contras, no puede ser sometido a ese Consejo Superior porque también son inconstitucionales, son ilegales, son arbitrarios y vulneran toda razón o ratio decidendi que se pueda dictar en el centro de formación
ya que se atenta contra los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a ser madre y a la dignidad de las personas. Que se debe también respetar en este caso, y entendemos que, ya lo hemos dicho, el artículo 51 de la Constitución, que es la norma suprema y aquella jerarquía kelsiana que todos los abogados conocemos, prima sobre cualquier otra norma infralegal o infraconstitucional, y que este pedido que se hace para que no sea sometida ni al Consejo Superior ni al Consejo de Investigación se ponga en conocimiento para que se pronuncie y en todo caso el juez de garantía constitucional tome las medidas correspondientes para que no se produzca la vulneración de sus derechos fundamentales, con conocimiento de la Comandancia General del Ejército y la Procuraduría del Ministerio de Defensa para asuntos relativos al Ejército peruano. Y que en caso de produzca agravio en su contra, estamos pidiendo con una última pretensión accesoria, y que se le discrimine por razón de sexo, es que solicita que se envíe, de ser el caso en que se produzcan todos estos atentados a su dignidad, a su salud de ella y de su futuro hijo, se envíen los actuados a la Inspectoría General del Ejército a fin de que se someta a proceso administrativo disciplinario por exceso en ejercicio del mando, que ese es un delito dentro del Código de Justicia Militar Policial, e incumplimiento deliberado de normas y disposiciones de carácter general o institucional contra los que resulten responsables, ya que en este caso nos encontraríamos ante una grave violación a la Constitución, a los reglamentos, a las normas, a la dignidad, al proceso administrativo disciplinario, a la defensa eficaz, al debido proceso, a la legalidad administrativa, a la taxabilidad, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente a los derechos fundamentales de la cadete ya mencionada. Además de ello, estamos solicitando también, en criterio para otros casos también análogos, que se envíe copias fotostáticas de los actuados, como hace ahora el Jurado Nacional de Elecciones a resolver los recursos de nulidad planteados por las diversas agrupaciones políticas para casos de la segunda vuelta, envían copias fotostáticas al Ministerio Público. Acá también se está solicitando que el juez de la causa, en caso ocurra este agravio en su contra y se le discrimine, se envíen copias fotostáticas al Ministerio Público para que se evalúe el delito de discriminación y de abuso de autoridad contra los oficiales o los responsables de los delitos descritos bajo la responsabilidad representado por el Ejército o su procurador que sale a juicio en los diversos procesos. Cuando nosotros solicitamos también en el proceso que el hospital militar realice una evaluación, se refiere también a la evaluación médica, a la evaluación psicológica, psicofísica y todo tipo de exámenes médicos, pre y postnatales que se le pueden hacer a la cadete por el derecho allá a ser madre. Además, nosotros sabemos de que existe un contrato de instrucción e información integral para el personal incorporado como cadete de la Escuela Militar Francisco Bolognesi. Pero en ese contrato muchas veces cuando usted es dado de baja lo hacen o lo obligan a pagar unos miles de soles como derechos de formación de cadete, ¿no? Y que como usted supuestamente ha incurrido en una falta administrativa disciplinaria por estar embarazada, tiene que pagar al Estado por haber salido embarazada. Y bueno, lo consideran una falta muy grave y casi un delito y bueno, lo quieren pasar a retiro, lo cual es inconstitucional por lo hecho ya mencionado, ¿no? Eso va a evaluarse lógicamente no solamente del propio contrato, los certificados de estudios, del registro de notas que manejan los cadetes, de las actividades de los diplomados, de los cursos, de las intervenciones que tenga, de los trabajos de investigación que haya podido hacer la cadete, de la historia clínica que hay en el Hospital Central del Ejército y el expediente administrativo disciplinario que en caso de ser sometida al Consejo Psicofísico o Consejo Superior, tendrá que ponerse a disposición del juzgado para su respectiva evaluación y merituación al momento de expedirse la resolución final que se está solicitando con esta acción de garantía constitucional, ¿no? Entonces, la base constitucional es el artículo 200, inciso segundo de la Constitución y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional que acredita que podemos hacer una acción de amparo contra el ejército peruano en este caso, porque se encuentra en un inminente peligro de ser sometido a un proceso administrativo y consecuentemente dado de baja por el Consejo Psicofísico y el Consejo Superior de la EMS, Escuela de Oficiales del Ejército Peruano. Bien. Y
¿Qué queremos? Que se mantenga el statu quo de cadete. El statu quo de cadete es que, pese a estar embarazada, se vea la medida ponderativa, regulativa, aceptable y que se le pueda dar un tiempo, un permiso correspondiente. Cuando yo le respondía también a nuestro maestro sanmarquino, expresidente del Tribunal Constitucional, cuando hacemos informes orales en el TC, me dice, abogado, ¿y qué otra alternativa se le podría dar a una cadeta embarazada? Bueno, una licencia correspondiente que se le da a todo trabajador, porque estando en el Estado consideremos un trabajador para el Estado, en este caso en la escuela militar, y que luego de cumplido su periodo de lactancia o de latencia materna, regrese a la escuela de oficiales, pero no darle baja por esta causal que es inconstitucional, como muchas de las causales que tiene el reglamento de los regímenes disciplinarios, ¿no? Bien, creo que en ese es parte de las disposiciones normativas. Vamos a recurrir a algo de lo fáctico, pero en forma concreta vamos a desarrollar que esto tiene que ser visto como una acción de amparo por vulneración a derechos humanos fundamentales. En este caso, la patrocinada del estudio jurídico, en enero del 2021, en horas de la tarde, pone en conocimiento al ejército su estado de gestación, porque se encontraba con malestar de salud y solicita pues ser asistida al centro médico del ejército. Cuando se realiza el examen de embarazo, arroja positivo dicho examen, lógicamente, ¿no? Siguiendo la secuencia lógica de los hechos y la narración ya fáctica mencionada. Y bueno, en estos momentos, en aquel momento no se sentía bien de salud y bueno, al dar parte y cuenta de lo sucedido, los centros médicos y los oficiales que están a cargo de ella en la instrucción, automáticamente el señor general o el oficial encargado de la escuela militar dispone que se le someta a proceso administrativo disciplinario. ¿Qué se dispone? Que la internen a la cadete, pero que por el momento ella aduce de que internarla significaría privarla de seguir estudiando a puerta de iniciar y terminar ya su año de cadete. Consecuentemente, también tendría que ser merituado si es que esto constituye un trato discriminatorio o no. Bueno, eso será evaluado a la luz de los dispositivos normativos ya referidos, la contestación de la demanda del ejército. Y cuando el general director de la escuela le dice que quería hablar con la patrocinada y él informa su estado de gestación, muy por el contrario, el oficial superior le dice que pida su baja. Bueno, lógicamente él dijo que no, porque su sueño es ser un oficial del ejército y quería continuar con su carrera militar, pero ante eso prima las disposiciones normativas de los oficiales superiores y bueno, se inicia un proceso administrativo disciplinario que origina lógicamente un proceso de amparo como les he mencionado y como se les ha narrado. Lógicamente ahí tenemos que argumentar no solamente con la historia clínica, con el análisis de embarazo, con las fotografías correspondientes, con los medicamentos correspondientes o la historia clínica, sino con la jurisprudencia, con la doctrina y la casuística militar policial que existe a la fecha ya que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en senda jurisprudencia respecto a estos casos. Para terminar, quiero puntualizar algo, que la separación de alumnas y cadetes por razón del embarazo constituye una discriminación por razón de sexo. Y la discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no solo en la pura y simple constatación del sexo en la persona perjudicada, sino también engloba estos mismos tratamientos cuando se clasifican en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo con la persona una conexión directa e inequívoca, tal como sucede con el embarazo. Elemento o factor diferencial
que tanto el hecho biológico incontrovertible incide de forma exclusiva sobre el sexo femenino o sobre las mujeres o sobre las damas, ¿no? Por tanto, cualquier distinción de trato, distinción, exclusión o restricción en el ámbito público o privado que sea desfavorable para la mujer por razón de su estado de embarazo, debido a que le impide injustificadamente gozar de sus derechos fundamentales que es titular, constituye un acto discriminatorio, que es nulo de pleno derecho por contravenir el inciso segundo y artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Bien, esperamos haber contribuido con algunas ideas a solucionar casos similares de personal de cadetes del Ejército, en este caso de las Fuerzas Armadas, que se presenten en estado de gravidez o de embarazo. Mi nombre es Jesús Barbosa, mi celular de contacto es 98 92 44 962, estamos a sus órdenes, y antes de terminar, incluso en este caso, estamos teniendo una medida cautelar de protección. Y mi canal de YouTube, reitero, es Barbosa Abogados SSRL, mi correo electrónico es gbarcruzperu@gmail.com y mi página web es www.barbosaabogados.com. Gracias.